Bienvenidos a este espacio de información sobre inmigración en los Estados Unidos con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. Hoy hablaremos sobre las residencias del CBP-1, el I-220A, el otorgamiento y extensión del permiso de trabajo, peticiones familiares I-130, el cierre de cortes y el ajuste de estatus por matrimonio. La primera pregunta, abogado. Soy CBP y mandé una moción a la corte en vez de haber aplicado a mi residencia. Y la jueza me negó el cierre de corte porque me dijo que USCIS tiene jurisdicción sobre mi caso. Quiero mandar otra moción. ¿Usted cree que me extiendan a la corte en lo que me llega a la residencia? No, son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted mandó una moción para terminar el caso y otra cosa es que usted quiere mandar una moción para continuar el caso, para no tener la audiencia. Realmente no creo que pueda extender la audiencia. Lo que tiene que hacer, lo que le llama es formular, tomar respuesta a los cargos migratorios que aparecen en la notificación de cargo. Lo que debe es concurrir a esa audiencia y debe consultar con un profesional porque debe tener como una solución migratoria en corte, que normalmente es un asilo o una suspensión de deportación para que le extiendan su caso. Si ya la jueza declinó cerrar el caso, aunque usted tuviese una residencia pendiente, creo que va a ser muy difícil que le puedan cerrar el caso hasta que no la pongan en la residencia, y extenderle el caso se lo pueden hacer, pero tiene que concurrir a la corte y tener un remedio migratorio que es un asilo o una suspensión de deportación. Nos plantean, yo entré por CBP, apliqué a la residencia y no tuve que ir a corte. Ya hace un año que tengo el permiso de trabajo vencido. ¿Qué debo hacer? No tiene que renovar el permiso de trabajo. El permiso de trabajo primero que tuvo es por la categoría C11 de un parol y el nuevo permiso de trabajo es bajo la categoría C09. Debe haberlo solicitado cuando hizo la residencia. El permiso de trabajo que tiene vencido es el de la categoría C11 y los permisos de trabajo de la C09 están muy demorados, excesivamente demorados. Están tomando más de 10 meses en adjudicarse. Si entré por CBP y tengo asilo, ¿puedo cerrar mi corte después de aplicar a la residencia? Bueno, no necesariamente puede intentar cerrarlo, son dos cosas diferentes. Recuerde que las personas que entraron por CBP-1 o por CBP, perdón, son primera casilla, son arribantes extranjeros y la jurisdicción es dual, es decir que con independencia que están en corte, la jurisdicción reside con el servicio de inmigración. Esta es la excepción a la regla. La regla es que toda persona que está en corte, la jurisdicción es en la corte, pero las personas que son arribantes extranjeros, primera casilla, que ahí califican las personas que entraron por CBP, tienen la posibilidad de ajustar con el servicio con independencia que están en corte. Y no todos los jueces le cierran la corte a no ser que la aprueben la residencia. Las personas que hicieron la extensión del permiso de trabajo entre marzo y junio del 2025, ¿cómo pueden comprobar que les otorgaron la extensión si nunca les llegó el recibo de comprobación? Bueno, tienen que pedir un FOIA, que es un modelo G639, para ver si realmente le procesaron la extensión y ahí va a aparecer el número de casos y con el número de casos va a aparecer si realmente les aprobaron esas extensiones de permiso de trabajo. Hace 11 años y 7 meses que entré y soy residente por reunificación familiar desde el 2016. Ahora tengo que renovar la residencia que se me vence en agosto. ¿Cuál es el proceso para renovarla? Dentro de los 6 meses usted tiene que someter el formulario I-90. Este es un formulario que lo puede someter en papel o electrónicamente. Si está en el término de los 6 meses, que debe estar en el término de los 6 meses del próximo mes, debe concurrir a un profesional, someter la I-90, ya sea electrónica o por papel, va a recibir una extensión y con la extensión puede salir siempre y cuando tenga su residencia que va a expirar más la extensión, a esperar que le llegue la nueva tarjeta. Para los cubanos con I-220A que quieran aplicar a la residencia, ¿cómo sería el proceso para aplicar? Bueno, normalmente depende de la jurisdicción. Si usted está en corte con I-220A y es segunda casilla, se entró entre los puertos de entrada, cruzó la frontera, la jurisdicción recae en la corte. La mayoría no está aplicando en corte, aunque la jurisdicción recae, porque los jueces están limitados en otorgar esos casos. Si no está en corte, puede aplicar con el Servicio de Inmigración, consciente que es un proceso cuesta arriba. Como usted sabe, estos casos están en litigación y hasta el momento las decisiones que hay de la Junta de Apelaciones no facilitan o no consideran que una I-220A califica al parol de la sección 212 de 5A de la ley migratoria. Pero si está en corte, consulte con un profesional. Si va a aplicar con el Servicio de Inmigración, no es realmente lo
correcto porque le van a cerrar el caso administrativamente en su momento porque el USCIS no tiene jurisdicción y la Corte Migratoria normalmente solicitarla puede hacerlo, pero que una adjudicación a su favor va a ser muy difícil que se lo toque en estos momentos. Si la I-130 no ha sido aprobada aún, ¿los jueces darán más tiempo para que sea aprobada si es una corte individual? Un poquito complicado de dependencia del juez que esté asignado al caso. Hace unos meses la respuesta era más favorable que se diera una extensión. Hoy día los jueces están más limitados en la capacidad de extensión. Aún así, inténtelo a una solicitud basada en la I-130 con toda la evidencia de la relación y le deseo toda la mejor suerte que le puedan otorgar esa extensión o un cambio de fecha a posterior. ¿Cuánto se está demorando la petición familiar I-130 de ciudadano americano a esposa cubana que entró con I-220A? Puede demorar hasta 17 meses. Lamentablemente es un trámite que tomaba meses en el pasado. Hoy día puede tomar 17 meses. El término de procesamiento del servicio de migración en estos casos está excesivamente dilatado. No tiene justificación la demora que tienen los tiempos. Abogado, las personas que entraron por parol, como mi hijo hace 1 año y 8 meses, presentaron todos sus documentos, pagaron y fueron admitidos. Muchas de estas personas entregaron su permiso de trabajo que aún estaba vigente. ¿Qué va a pasar con estas personas? Bueno, esas personas, las que entraron con parol, tienen que ver si entraron por un puerto de entrada, son normalmente arribantes extranjeros. Muy pocos casos que entraron de manera irregular, les dieron parol. Esas personas tienen derecho a aplicar a la ley de ajuste cubano al año y un día. Esos casos están puestos, la mayoría se están demorando mucho en adjudicarse, pero en su momento tendrán que tomar una decisión. Yo no veo razón de por qué no se le otorgue la residencia, pero hay que tener en cuenta que ese beneficio es discrecional y podrán considerar factores derogatorios. Entre eso puede ser determinadas ayudas recibidas, aunque en la ley de ajuste cubano están exentas, pero se puede revisar a ver criterio de carga pública y pueden tomar decisiones que no sean muy favorables. Mi esperanza es que no sea, y de ser así, esos casos pueden entonces volverse a someter o hacerse una reconsideración de los mismos, que no es lo más saludable, pero vamos a pensar de manera positiva en que en su momento serán adjudicados. Nos plantean, yo tengo la petición familiar I-130 aprobada y no he empezado los pasos, pero aplicar la ley de ajuste cubano. ¿Debo cerrar esa aplicación de ley de ajuste para aplicar el perdón y continuar el proceso de la petición familiar? Bueno, un perdón de la I-601A no puede tener una aplicación de ajuste de estatus pendiente. Básicamente, si va a hacer el perdón, tiene que cerrar la aplicación de ajuste de estatus. Consciente que si hace el perdón es para en su momento salir, y si hace el perdón, un perdón está tomando 2 años y más en que se adjudique. Si hace el perdón y retira la aplicación de ajuste de estatus y no tiene un asilo, se queda sin ninguna posibilidad de tener un remedio migratorio o una aplicación hecha ante el Servicio de Inmigración o ante la Corte si ya tiene el caso cerrado o lo tiene cerrado administrativamente. Eso tiene que considerar que si necesita un permiso de trabajo o necesita tener una aplicación pendiente, hacer una I-601A conlleva la retirada de una aplicación de ajuste de estatus. Soy cubano, entré por CBP y presenté el 19 de enero. ¿Cree que haya posibilidades de que pueda arreglar y cerrar mi corte, que es para marzo de este mismo año? Depende del juez que sea. Hay jueces que son flexibles, le terminan el caso con la evidencia de que tiene una aplicación pendiente, pero la mayoría se va por la regla. Y la regla es que en los casos de primera casilla, la excepción a la regla es que radican en servicio de migración los procesos de ajuste y que los jueces no están obligados a cerrar el caso porque hay jurisdicción dual. En otras palabras, en sentido general, el servicio de migración no puede adjudicar una residencia si está en corte. Sin embargo, en primera casilla, si es posible, con independencia que tenga un proceso de remoción, el servicio tiene jurisdicción para su caso. Por lo tanto, los jueces en su mayoría esperan a que usted reciba una residencia antes de cerrar el caso. Pero puede intentarlo si el juez que usted tiene es favorable a que se termine el caso con independencia que todavía no se ha adjudicado su residencia.
Mi juez no me quiere cerrar la corte, pues dice que debo tener el perdón de la petición familiar aprobado. ¿Es así el proceso? Bueno, para tener el perdón, tiene que tener el caso al menos cerrado administrativamente. Pero terminado el caso, pues es real que es el proceso, porque el juez no está obligado a terminarle un caso, porque usted va a terminar el caso si usted va a salir o pide una salida voluntaria, pero básicamente porque tenga un perdón sometido y aún aprobado, no le tienen que terminar el caso. Le pueden dar una salida voluntaria para que usted salga en su momento cuando tenga la entrevista. Consciente que tiene que ver que el término hoy día de la situación de los consulados es muy complicado con esta prohibición de viaje y con la regla de exclusión por 6 meses de la visa a 75 países que están excluidos de otorgarle visa de migrante. Pero la respuesta a su pregunta de que el juez no le quiere cerrar el caso hasta que tenga el perdón, yo pienso que sí, que el juez está en la posición legal, que no tiene que hacerlo, y más hoy día, hasta que usted tenga una posibilidad real, o un interés o una intención real de demostrar que tiene una fecha de entrevista en un consulado. Yo puse mi asilo antes del año. Estoy en la corte y mi esposo ya me puso la petición familiar y 130. ¿Necesito hacer el perdón o no aplica? El asilo antes del año no lo excluye del perdón. La presencia ilegal es más de 6 meses. Tiene que ver si realmente el asilo lo hizo dentro de los 6 meses de su arribo a los Estados Unidos. Si lo hizo dentro de los 6 meses, el perdón es innecesario, no es necesario. Pero si lo hizo después de los 6 meses, el perdón es requerido porque empieza a acumular presencia ilegal. Yo soy cubana residente y mi esposo es chileno. Él entró legal al país con visa de turista por 3 meses. A los 3 años nos casamos. ¿Qué debo hacer en ese caso? ¿Un ajuste de estatus? Si usted es cubano residente, él califica, si lleva 1 año y 1 día aquí y entró legal al país, él califica. Ahora, si entró por la excepción de visado, la visa esta es un proceso un poquito complicado y podría estar en un proceso expedito de remoción sin que él lo sepa. Por lo tanto, debe tratar de buscar la consulta profesional y someter el caso lo más pronto posible. Se puede hacer una cancelación de deportación y el perdón I-601A al mismo tiempo para avanzar, o uno es primero y otro después. No, se puede hacer primero el I-212, que es el permiso de reentrada con una petición familiar, aunque no esté aprobado. Pero para hacer el I-601A, tiene que estar la I-130 aprobada y la persona, si está en corte, tiene que tener el proceso al menos cerrado administrativamente. Nosotros hicimos la petición I-130 para mi hijo cuando él estaba fuera de los Estados Unidos por un trámite consular. Ahora él está dentro de Estados Unidos porque entró legal con parol. ¿Cuál es el proceso para actualizar esa información con USCIS o hay que aplicar nuevamente? No, no tiene que aplicar nuevamente, tiene que comunicar que el hijo está aquí. Ahora tiene que tener, si el hijo es menor de edad, menor de 21, y usted es ciudadano, usted puede introducir la I-485 inmediatamente, aunque la I-130 está pendiente. Si usted es residente o el hijo, usted siendo ciudadano, el hijo es mayor de 21 años de edad, tiene que haber la fecha de prioridad de la visa para poder hacer el ajuste aquí. Si la fecha de prioridad de la visa estuvo vigente mientras el parol está vigente o está vigente al momento que el parol está vigente, usted puede entonces introducir la I-485. En la mayoría de los casos, hoy día, esos paroles no están vigentes porque están revocados. Por lo tanto, él no puede ajustar aquí. Usted debe comunicar que el hijo está aquí con el número de extranjero, pero el proceso va a seguir su curso de manera consular en la mayoría de los casos si el parol no está vigente ni la fecha de prioridad está vigente en estos momentos, a no ser que sea una petición inmediata y la persona, el beneficiario, sea menor de 21 años de edad. Soy de la República Dominicana. Mandé cerrar mi corte y me la cerraron. Y después volvieron a abrirla. Tengo una petición familiar de padre a hijo. ¿Qué tengo que hacer si mi petición familiar la tiene USCIS? Tiene que seguir con el proceso en corte, porque en un momento determinado los procesos se cerraban con más facilidad, teniendo peticiones familiares, ya sea inmediatas o no inmediatas. En el gobierno anterior de la administración de Biden hubo una flexibilidad, el gobierno no se opuso a cerrar casos, pero hoy día con la nueva administración esos casos están
recalendando los casos o poniéndolos de nuevo en un calendario, que es la palabra correcta, porque los casos no se terminaron, se cerraron administrativamente, o sea, estaban como archivados. Y hoy día están poniendo todos esos casos de nuevo de vuelta en el calendario oficial. Eso tiene que ver qué petición tiene en corte o qué aplicación tiene que tener, que normalmente es un asilo, actualizar la I-130 en la corte y concurrir a la audiencia que tenga fijada. Soy cubana que tengo I-220A y corte en el 2028. Llevo 3 años y medio en el país. ¿Cómo puedo solicitar la residencia? Técnicamente no puede solicitar la residencia en corte. O sea, la puede someter, pero es muy difícil que se la apruebe porque los casos que controlan de la Junta de Apelaciones no posibilitan considerar el I-220A como un paro bajo la sección 212.25A de la ley migratoria, que es el paro requerido para poder ajustar por la ley de ajuste cubano. Ahora, en muchos casos las personas lo hacen en corte, pero al momento de la audiencia esos casos se adjudican negativamente o el juez lo desestima la aplicación. En otros casos, las personas estando aún en corte aplican con el servicio, no es el mecanismo adecuado porque en segunda casilla la jurisdicción es con la corte, no con el servicio, porque la regla es que si usted está en corte, todo el proceso se hace en corte, a no ser que sea primera casilla, que son arribantes extranjeros. So, de manera real, las posibilidades de usted de aplicar a una residencia son casi nulas o mínimas. Gracias, a través de la I-220A. Gracias, abogado, por la información. Buenas tardes. Gracias a ti, Catherine.